Las elecciones en el Distrito Federal comenzaron en los tribunales y la rispidez, la competencia, lo cerrado de la disputa augura que ahí sea donde también terminen después del 7 de julio. En ese sentido, las decisiones del Tribunal Electoral y del Instituto Electoral de la capital van a ser decisivas para mantener el curso y el resultado de este proceso. Por eso vamos a hablar con los presidentes de ambos organismos en un minuto más, después de que vea rápidamente estas declaraciones y estos datos para contextualizar el debate en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Soy José Buendía y le agradezco que como todos los días nos acompañe. Vamos a verlo y regresamos aquí inmediatamente a nuestra mesa de debate. La elección para renovar las 16 delegaciones y la Asamblea Legislativa del DF comenzó en tribunales por la impugnación del registro de candidatos en un reflejo de la cerrada batalla que sostienen los partidos por el control de la principal vitrina política del país. Los reclamos de Morena contra el jefe del gobierno y al PRD por apoyos oficiales a los candidatos perredistas o las fuertes críticas de Marcelo Ebrard como candidato de Movimiento Ciudadano hacia su antecesor aseguraron que los comicios también desembocarán en impugnación en tribunales más allá de la jornada electoral del 7 de junio. Las denuncias sobre el reparto de despensas, las acusaciones mutuas del clientelismo político, los reclamos por el uso de recursos públicos con fines electorales y las quejas de actos anticipados registradas previamente proyectan los incidentes que podrían suscitarse en los 45 días que durarán las campañas locales. Según encuestas, Morena disputará varias delegaciones y la Asamblea Legislativa al PRD, que mantiene la hegemonía política de la ciudad desde 1997. La división de la izquierda y su lucha por el control de la ciudad podría beneficiar al PRI con una votación que no se ve desde hace años y permitir que el PAN recupere algunas posiciones importantes. No obstante, el desprestigio de la clase política, en lo que casi todos los partidos coinciden, es en la resistencia a transparentar los bienes de sus candidatos y en las débiles medidas para evitar la penetración del crimen y el ingreso de recursos irregulares a las campañas. ¿Será DF ejemplo de judicialización de la campaña o de la persistencia de viejas prácticas clientelares? Posiciones. Número 1. Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno del Distrito Federal, dijo que iniciaron en la capital las campañas electorales en medio de un ambiente democrático. Ustedes vivirán ahora una cierta efervescencia en la ciudad que no es otra cosa que esto, el clima político que se da en un marco democrático donde están participando varios partidos representando a diferentes líneas de pensamiento, subrayó al iniciar la campaña. Número 2. Solo 3 de 120 candidatos a delegados de todos los partidos han aceptado a participar en el programa 3 de 3 para transparentar así sus bienes. Número 3. Vamos a ver en el DF una guerra civil entre partidos de izquierda, en opinión del especialista electoral de la UAM, Pablo Javier Becerra. Número 4. El candidato de Morena a la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, solicitó este miércoles al Instituto Electoral del DF organizar 5 debates públicos con los 4 candidatos registrados a esa demarcación. Arrancamos con opiniones encontradas. Ya está, como le decía aquí, el consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, Mario Velázquez. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Y está con nosotros Armando Hernández, viejo amigo. ¿Cómo estás? No tan viejo. Muchas gracias. No tan viejo. Gracias por la invitación. Sí, aquí estamos a la orden. Muchas gracias a los dos por venir. Vámonos si quieren directo. La verdad es que sí, la elección aquí empezó en los tribunales. Tienen impugnaciones, nada nuevo tampoco, desde denuncias por clientelismo, actos anticipados de campaña, despensas, en fin, un poco el folclore que ya conocemos de otras contiendas, pero se agregan, ¿no?, lo que sucedió con Xóchitl Gálvez, negar el registro, etcétera. Y la perspectiva, Mario, es que los errores de la competencia pueda llegar a que terminen ahí. ¿Tienen temor de que esta competencia en el Distrito Federal, que va a ser muy cerrada, digamos, dé paso a una especie de judicialización de la elección? Bueno, en principio nosotros hemos asumido que en el Distrito Federal la competencia estará en algunas demarcaciones territoriales muy competida y en razón de ello hemos tomado acciones preventivas, particularmente para evitar esa situación de la judicialización de la elección misma. Hemos tomado medidas preventivas tanto en la parte de lo que corresponde a la entrega de bienes y servicios que corresponden a los programas sociales. Hemos tomado también otras previsiones para efecto de que los y las ciudadanas tengan la oportunidad de emitir su sufragio de manera informada. De tal suerte que hoy día en la página del Instituto Electoral
se tiene información para que los ciudadanos tengan la oportunidad de revisar no solamente la oferta política de los partidos políticos, sino sus antecedentes, su trayectoria. Adicionalmente, también junto con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de México, generamos portales donde se tendrá la oportunidad de dar seguimiento a lo que ocurre en las campañas. Esto es, a través de redes sociales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su portal Observatorio Electoral 2.0, va dando en tiempo real lo que está ocurriendo en las campañas, qué están ofreciendo los partidos, qué dicen los candidatos, qué les dicen a los candidatos, que es una cuestión novedosa que hoy día en la elección del Distrito Federal está ocurriendo. De tal suerte que lo que buscamos es que el ciudadano esté informado, que conozca las reglas del proceso electoral, las reglas del juego electoral, y a partir de ello tenga elementos no solamente para emitir su sufragio, sino para determinar si los actores políticos están cumpliendo con la norma y desde luego también las autoridades electorales. Esto es un elemento fundamental que desde nuestra perspectiva puede dar el cambio en cuanto a esta lógica que pudiera generarse de la pretensión de judicializar las elecciones. Una apuesta, digamos, por el ciudadano, por informarlo y porque sea, digamos, los ojos y el vigilante de las propias instituciones electorales y de la participación ciudadana, pero a ti las cosas que te llegan son de los partidos, ¿eh? Sí, los partidos son los que aquí se mueven y te meten la impugnación, una sí y otra también. Es normal que los actores políticos recurran, porque precisamente esa es la función del Tribunal Electoral del Distrito Federal, a esta instancia para darle certeza a los actos de tanto la autoridad electoral del IEDF como los propios actos de los órganos intrapartidarios. De tal suerte que ya hemos tenido una buena cantidad de impugnaciones, de juicios electorales, juicios de protección de derechos político-electorales del ciudadano, pero también ahora con el nuevo modelo, el procedimiento especial sancionador que antes correspondía exclusivamente al ámbito de atribución del Instituto Electoral, nos corresponde en una última etapa a nosotros. El Tribunal Electoral ahora establece las sanciones por las conductas que puedan ser cometidas de manera irregular por los actores políticos. Ahora, en una contienda, tú lo decías hace un momento, ustedes ya tienen localizados algunas de las naciones donde hay, digamos, focos rojos en términos de mayor competencia y donde presumiblemente el resultado puede ser muy cerrado, lo cual da siempre pie a la tentación de tratar de impugnar para ganar en tribunales lo que no se define o lo que no aceptan en las urnas. ¿Qué tipo de árbitro es el que debe de haber en ese partido? Digamos que siempre hay distintos tipos de arbitraje, hay árbitros más laxos, otros que son más rigurosos. Ustedes les dieron la última reforma un montón de tarjetas, podrían estar todo el día pitando, pero ¿qué tipo, desde, digamos, como definición estratégica? Bueno, en principio ya lo dijimos, buscamos en principio que haya una actividad preventiva. Si estas prevenciones no se cumplen y de alguna forma se transgrede el marco normativo, efectivamente tenemos una serie de instrumentos que nos permiten encauzar de nueva cuenta el proceso electoral. Hoy día en las instituciones electorales tenemos una figura fundamental, que es el oficial electoral, es un fedatario electoral. Esto es algo similar a los notarios públicos que tienen como característica que sus actuaciones constituyen un elemento probatorio fundamental. De tal suerte que hoy día un actor político que estime será violentada la norma en algún mitin o en alguna otra actividad que desarrolle un partido político, un propio candidato, puede solicitar la actuación de un fedatario electoral. Este se constituye en el lugar que se estima o se está desarrollando actos contrarios a la norma, dar fe de los hechos, y esa acta que levante ese fedatario electoral servirá para constituir un elemento probatorio que no tendrá más que contundencia en un proceso de determinación de la responsabilidad. Nosotros en este nuevo modelo integramos la investigación, recibimos las quejas y de esta manera nosotros tenemos la posibilidad de incorporar todas estas actuaciones de los fedatarios electorales, de tal suerte que el expediente deberá ir perfectamente integrado para que ya en el ámbito de sus atribuciones el propio tribunal determine sobre la responsabilidad de quienes estuvieron ahí. ¿Qué estamos haciendo de manera adicional? Nosotros, particularmente para la campaña electoral, hemos difundido lo que puede y lo que no puede hacer un partido político y un candidato. En el ABC de las campañas, como lo hemos denominado en nuestro portal, están todos los elementos que puede considerar y puede tener un ciudadano como información para definir si lo que está ocurriendo cerca de su domicilio o lo que está advirtiendo dentro del lugar donde tiene de alguna manera su vida cotidiana se constituye en una norma, un acto contrario a la norma. Y le estamos proporcionando adicionalmente un modelo de queja, porque un ciudadano que observa actividades de esta naturaleza, pues lo primero que se pregunta es cómo las doy a conocer a la autoridad.
Y esto genera una situación ante el formalismo que lamentablemente nuestro sistema electoral tiene, pues le llevaría al ciudadano a tener pues un primer encontronazo con ese obstáculo de no saber cómo hacerlo. Eso te iba a decir, ese formalismo que a veces se convierte casi en una esquizofrenia. Por un lado, no hay cumplimiento del Estado de Derecho y una violación sistemática de las leyes, como se denuncia, como se ha señalado correctamente con el Partido Verde, y por otro lado, llegamos al punto de tener que construir fedatarios que den que garanticen que pueda construirse, digamos, la parte procesal. Pero tuviste ya un caso, o tuvimos ya un caso que tiene que ver con la ciudad, no pasó por ti, pero sí por el tribunal, el tribunal federal, que falla a favor, por ejemplo, de la candidatura de Xóchitl Gálvez con un criterio garantista. ¿Cuál sería el criterio que utilizaría el tribunal local? Bueno, no se puede establecer a priori cuál es el criterio del tribunal local. El tribunal está conformado por 5 magistrados y cada uno de ellos especialista en derecho, conocedor de las áreas normativas y jurídicas en materia electoral, pero para el caso concreto los criterios tienen que valorarse según las circunstancias del expediente. Por lo tanto, no podemos afirmar al principio de entrada el tribunal será con un criterio garantista de esta naturaleza o de estricto derecho. Pero, por ejemplo, el tribunal federal sí se ha construido un poco esa imagen de es un tribunal que prioriza los derechos políticos de los ciudadanos. Todos los tribunales electorales priorizamos los derechos políticos y electorales de los ciudadanos, pero eso no nos convierte en un tribunal que va a tomar siempre determinado tipo de decisiones, porque precisamente la naturaleza de la función jurisdiccional electoral es que se define según las circunstancias del caso. ¿Tú hubieras votado? Bueno, el asunto todavía incluso no podría yo pronunciarme porque el asunto todavía podría llegar al Tribunal del Distrito Federal, porque apenas el Instituto Electoral otorgó el registro a la ciudadana Xóchitl Gálvez. Ese asunto todavía es posible que llegara al Tribunal Electoral del DF y evidentemente yo no podría pronunciarme hipotéticamente ni siquiera sobre la manera en que se construye. Pero además los órganos y los casos jurisdiccionales no son así. Son y se revisan a la luz de la máxima protección y optimización de derechos político-electorales. Y hay casos en que dos derechos se confrontan o hay casos en que la legalidad instituye una cosa que va no necesariamente de la mano, que es restrictiva de la protección de derechos. Hay estrategias y herramientas en las que se pueden superar esos obstáculos y otras en las que no. Todo se estudia muy a la luz de las circunstancias del caso y yo la verdad es que creo que no siempre es muy bien comprendida la labor del Tribunal Electoral y de los órganos jurisdiccionales de la materia, porque primero lo normal es que alguna de las partes quede inconforme, aquella que no obtiene la resolución favorable. Sí. Me quedo contigo, Mario, y en efecto creo que ha habido una crítica en general a las campañas, señalándolas como pues, más bien flojas, frívolas, candidatos que los sacan a cantar, a bailar, poco debate, a pesar de que la reforma de 2.7 o 2.8 lo que pretendía era elevar la calidad del debate, y hoy están pidiendo uno de los candidatos, candidato a delegado en Cuauhtémoc, quiere 5 debates. ¿Cómo va a estar ese asunto? ¿Ustedes qué papel pueden tener? ¿Un papel reactivo? ¿Van a ser proactivos? Porque en efecto, de las pocas espacios donde podemos, digamos que superar la espotización es en los debates. Justamente nosotros estamos ya con algunas solicitudes, no solamente de candidatos, sino incluso de grupos de ciudadanos que han solicitado la organización de debates en su demarcación territorial. En términos de lo que la norma nos exige, en principio debo decir que nosotros estamos obligados a organizar debates para el caso de la elección de jefe de gobierno. No es esta la elección, sin embargo sí vamos a tomar un papel proactivo para que estos debates se lleven a cabo en las demarcaciones territoriales y tengan de alguna forma la oportunidad a los ciudadanos de conocer cada uno. ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros en principio vamos a establecer reglas mínimas para los debates. Esto es buscar elementos donde a todos los candidatos, por ejemplo, se les invite y no sea limitativo. De igual manera establecer que no es necesario que participen todos los candidatos o candidatas de un cargo para efecto de su organización. Las reglas del debate específicamente creo que deben estar a cargo de los propios candidatos y de los partidos políticos. El formato y estos elementos que de alguna manera son los que se determinan o le dan vida a un debate, creo que deben ser una determinación. Pero digamos que en todo caso va a ser una actitud voluntaria. Sin duda, vamos a buscar el compromiso de los candidatos, de los partidos políticos, de que acepten este tipo de debates. ¿Pero hay alguien que se resista a eso? Pues me imagino que no. Yo creo que todos los candidatos tendrán la oportunidad en los debates de exponer sus ideas, de alguna manera de proponer y hacer su oferta política a quienes de manera muy cercana los estarán viendo. Porque en el caso concreto, hoy día tenemos dos de las elecciones
que directamente impactan al ciudadano. Esto es, los jefes delegacionales, las jefas delegacionales, serán quienes tomen decisiones que afectan de manera directa al entorno de los ciudadanos. Y qué mejor forma que hacerlo, hacer un debate donde escuchen los ciudadanos las propuestas que se están formulando de manera directa por los propios candidatos. La Asamblea hoy día tiene un papel relevante. En esta ciudad, desde luego, la legislación y todos los elementos que surgen de la Asamblea Legislativa inciden de manera directa en la vida cotidiana de los ciudadanos. De tal suerte que la cercanía de estas dos autoridades, por así denominarlas, tienen una injerencia directa en la vida del ciudadano, de las ciudadanas. Yo sé que el tema de las campañas, en medios de comunicación, la propaganda política está en el Tribunal Federal, en la sala esta especializada que crean. Pero de todas maneras, como Tribunal Electoral del DF, ¿qué posición o cómo ven o cómo valoran el impacto de las campañas negativas en el desarrollo Nosotros tenemos que ajustar nuestras resoluciones a los supuestos que establece la ley. De tal manera que si alguna de estas campañas negativas llegara a constituir irregularidades administrativas cometidas por algún candidato, partido, y son sujetas de queja por los propios actores, incluso ciudadanos en términos generales, habrá la posibilidad de que el tribunal sancione, y el tribunal está precisamente en esa lógica de que todo aquel procedimiento en el que se acrediten irregularidades y comisión de faltas administrativas por parte de los candidatos y partidos tendrá una consecuencia, por supuesto, que establecerá la sanción de acuerdo con lo que la ley permite. Sin embargo, algo que yo sí quisiera resaltar es que por desgracia hemos ya vivido la experiencia de que, también ya lo dijo ahorita el presidente del Instituto Electoral, el ciudadano necesita tener un cierto conocimiento técnico especializado que no tiene, porque el derecho electoral está altamente tecnificado y más aún en su parte jurisdiccional con nosotros en el tribunal. De tal suerte que hemos encontrado quejas en las que pudieran aparecer elementos que a lo mejor se asemejan a algo como porque pudiera considerar una falta administrativa, pero no están necesariamente bien probadas, porque además hay un grave problema en la parte probatoria del derecho procesal electoral. La figura de los oficiales electorales que ya refirió el presidente del instituto va a ayudar mucho a dar certeza al medio de prueba de ciertos actos y ciertas irregularidades, pero no nos alcanza para probar todos los actos. Digamos, a construir la prueba del delito. Exactamente. Para decirlo ahí en esos términos, literal. Los temas de prueba son muy difíciles y las quejas muchas veces no son muy específicas, muy claras, no señalan o no inciden hacia la irregularidad que se comete, y el tribunal no puede, más allá de sus propias atribuciones, allegarse de elementos. Pero esa es la bronca que tienes en los ministerios públicos de todo el país, no solamente en el tribunal. Y ahí sí me preocupa, porque eso no exime, a diferencia de los ministerios públicos, aquí tienes a los partidos políticos diciendo, pues ustedes no lo están haciendo bien, ustedes no están construyendo bien o están siendo sesgados políticamente. ¿Cómo van a responder con eso, Mario? Bueno, siempre el árbitro siempre va a ser señalado por quien de alguna manera sienta una afectación de sus derechos. Eso es evidente. Todo árbitro, sin duda, es cuestionado en razón, no necesariamente de sus decisiones, sino en atención a los intereses que se tocan. De tal suerte que si a eso le agregamos que la ciudadanía lamentablemente no conoce las reglas del juego, esto hace todavía más difícil la labor de los órganos electorales, porque es cuestionado por quien de alguna manera siente afectación, se genera una serie de señalamientos y mañana tendremos a los del partido de enfrente haciendo exactamente lo mismo. ¿En qué incide esto? En la credibilidad institucional. Pero no hay la oportunidad, lamentablemente por parte del ciudadano, de conocer las reglas y determinar si la actuación institucional fue o no apegada a los principios rectores. Creo que es un elemento fundamental y de ahí que el Instituto Electoral, el Instituto Federal, esté a través de algunas herramientas electrónicas, particularmente un blog que se denomina Ciudadanos Unidos, estableciendo de manera clara, con lenguaje sencillo, cuáles son esas reglas del juego, qué son o cuáles son las características de cada una de las disposiciones normativas que están en la mesa y sobre la cual los actores políticos tienen que cumplir. Ahora, ese es un caso, pero otro caso es, por ejemplo, cuando se producen violaciones sistemáticas a una ley y son fácilmente probadas, porque ves, por ejemplo, los spots o porque ves los espectaculares, como sucedió con el Partido Verde, simplemente en las calles de esta ciudad. Yo creo que tú los viste, a pesar
pesar de que estaban fuera de pero como decías, ese tema correspondió al Tribunal Federal por la misma normatividad y la disposición constitucional, pero así como eso, cualquier otra actividad que constituya una irregularidad sistemática y grave, se verá sin duda primero investigada por el Instituto Electoral, porque así está diseñado el procedimiento, el cual nos manda un dictamen en el cual nosotros seguramente impondremos las sanciones que yo sé que no es tu jurisdicción, pero si hay una violación sistemática, ¿el supuesto entraría para quitar el registro a un partido? Existen disposiciones en la ley que permiten llegar a ese punto. También es clarísimo. También aquí, no solo quitar el registro de un partido, que eso es a nivel nacional, quitar también una sanción que pueda ser la pérdida de un registro de un candidato, en los casos muy graves y cosas por el estilo, están previstas en la ley. ¿Existe ¿Y políticamente eso es viable? Sí, sin duda que la revisión política es otro tema, es una cuestión sobre la cual las autoridades electorales no pueden tomar decisiones. Sin duda que nosotros tenemos como obligación cumplir con un principio que es fundamental en la materia electoral, la legalidad. El principio de legalidad nos obliga a quitar la parte del análisis político para entrar a lo jurídico, a lo que... ¿Sientes que en eso, en el plano de la legalidad, les afectó o le afectó su imagen el fallo del Tribunal Federal Electoral sobre Xóchitl? Sin duda que es un señalamiento que desde luego afecta a la legitimidad del instituto, y nosotros, de manera simple decirlo, la determinación que se toma en el Instituto Electoral del Distrito Federal toma un precedente que existía ya en la Sala Regional Distrito Federal de un caso exactamente igual, donde ya había una revisión de la constitucionalidad del requisito, de tal suerte que nosotros, haciendo un análisis propio y teniendo enfrente ese criterio en esta resolución, pues obviamente teníamos que dar cumplimiento a la obligación establecida en ese requisito. Pero ahora hay que cambiarlo. Ahora habrá que cambiar el criterio porque hay un nuevo criterio emitido por la Sala Superior. Sí, esto casi dejó inconstitucional el criterio anterior. Así es. Esto incide de manera directa en la credibilidad de las instituciones, y si no se tiene la información completa, pues obviamente el ciudadano toma registro de que fue una mala decisión, cuando lo real es que había precedentes que llevaban hacia la aplicación de ese tipo de dispositivos. Se me fue el tiempo, perdón, se me fue el tiempo corriendo, volando. Muchas gracias, Armando Hernández, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Te vamos a volver a invitar, sobre todo hacia el 7 de julio, que es cuando seguramente vas a tener más cargado la chamba. Claro que sí, por la cantidad de impugnaciones que vengan. Y por supuesto, Mario Velázquez, consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Muchas gracias por venir acá, y te seguiremos invitando para ir dando seguimiento a esta jornada electoral, a este proceso electoral. Y sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana viernes 7:30 aquí desde la esquina de la información. Mientras tanto, pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.